Bienvenidos a casa, qué bueno que estás aquí en Gateway Fellowship Español. Un fuerte aplauso a Dios primeramente por lo bueno que es con cada uno de nosotros y por también a cada una de las personas que está sirviendo en este día. Mi nombre es Jairo Silva, por si no te he tenido el gusto de conocerte. Y en esta tarde estamos empezando una nueva serie que se llama y se titula No me avergüenzo. ¿Cuántos pueden decir esto conmigo? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. No, no me avergüenzo. ¿Y de qué se trata esta serie? Estamos estudiando el libro de Segunda de Timoteo y la verdad es que está muy bueno, así que prepárate, no por lo que va a pasar hoy, sino por todo el contenido que viene. Y en este, los protagonistas son dos personas, Pablo y Timoteo. Pablo era conocido por ser el apóstol, aquel que iba y se iba hacía grandes misiones y a través de todas estas misiones alcanzaba personas. Timoteo siendo un joven, alguien que muchos dirían así de que quién es él para estar hablando, pero no nada más eso de ser joven, era una persona, y esto es lo que me impresiona de Timoteo, que era conocido no por lo que él mismo hablaba de sí, sino lo que otros hablaban de él. Pablo conoció a Timoteo por esa razón. Timoteo nunca llegó con Pablo y le dijo, mira Pablo, tú eres en ese momento cuando se escribe todas estas cartas, Pablo era la persona con más autoridad que existía en ese tiempo. Imagínate que Timoteo no llega y le dice, mira Pablo, aquí te presento mi currículum, yo soy muy bueno para esto, soy muy bueno para lo otro, pero no fue así. Nunca le presentó un currículum, sino que él conoció a Timoteo por lo que otros hablaban de él. Conocido por lo que otros hablaban de él. Esto me llama mucho la atención porque debería de ser la manera en la que nosotros nos conducimos. Que conozcan nos conozcan por nuestro testimonio. Que conozcan lo que Dios ha depositado en nosotros y seamos distinguidos por eso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, si me puedes acompañar. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y ¿qué? Paz. De Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí se nota la relación que ellos tenían. Deseando verte y acordándome de tus lágrimas para, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, y aquí todos vamos a decir esto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Luego dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, no te avergüences. Una vez más, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, el poder de Dios, según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo
padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar el depósito en mí para aquel día. Retén las formas de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el último versículo, vamos a leerlos todos juntos. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por la palabra que nos dejas, la cual construye en nuestras vidas, la cual es viva y es eficaz. Padre, yo te pido que en esta tarde tú abras nuestro entendimiento y que tú hagas que nuestros corazones estén tan dispuestos a escuchar tu palabra, que nuestro enfoque completamente esté en ti, que toques cada fibra de nuestro cuerpo y que sea tu palabra la que edifique en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te damos gracias porque esta tarde tú haces algo nuevo en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? Este fue el último mensaje de Billy Graham. Es uno de los evangelistas más conocidos y reconocidos en el mundo. Yo me pregunto si este fue el último mensaje que él compartió, ¿no será importante? ¿Qué será o qué sería tu último mensaje de texto, tu último correo electrónico, la última carta que le envías a tu familia o esas últimas palabras que tú le dices a tus seres queridos? Me imagino que no ha de ser de que no se te olvide apagar la secadora, por favor, ¿no? O sea, no va a ser nada de eso, ¿verdad? No va a ser, oye, que no se te olvide ponerle gasolina al carro, porque no serían esas las palabras. Creo que a personas como Billy Graham, personas que son reconocidas mundialmente, creo que cuando estas personas llegan a decir algo, nosotros prestamos atención a esos consejos sabios que están diciéndonos a cada uno de nosotros. Yo creo que eso es lo que estaba pasando con Pablo y Timoteo. En la segunda carta de Timoteo encontramos algunas de las palabras escritas por Pablo a Timoteo. Ahora, Pablo no está muriendo en una cama. Pablo no está en un hospital rodeado de seres queridos. Él está vivo, pero en estado terminal, condenado a ser un seguidor de Cristo. Se encontraba en una cárcel aislado y solo. Pero él sabía que en un momento iba a ser ejecutado. Por lo tanto, escribió sus últimos pensamientos a Timoteo. Pablo no era el padre biológico de Timoteo, simplemente que llegó a apreciarlo tanto, a quererlo tanto, que él era su hijo espiritual. Pablo llegó a ser como el mentor de Timoteo. Él lo seguía a todos sus viajes misioneros. Y cabe notar que cuando yo estoy leyendo algo, trato de entender todo lo que estaba sucediendo en ese entonces para poder extraer esas palabras, por qué lo decía. En ese entonces eran 64 años después de Cristo, durante un tiempo muy oscuro donde los cristianos eran perseguidos y morían cruelmente. En ese tiempo reinaba el emperador Nerón. Él fue conocido por su crueldad, por su tiranía. La brutalidad que existía hacia los cristianos era horrible. ¿Qué pasaba con los cristianos? Los decapitaban, los colgaban en una cruz para después ser arrojados en el fuego y que sirvieran como antorchas humanas. Qué cruel, ¿no? Qué feo estado en el que estaba viviendo un cristiano. Y yo me pongo a pensar lo que Pablo estaba cargando en ese momento cuando él estaba hablándole a Timoteo. No era así de que nada más, no sé, cualquier problemita, sino que lo estaban persiguiendo por ser un seguidor de Cristo, por predicar el evangelio. ¿Qué son esas cosas que en esta tarde a ti te están pasando, que se están enfrentando, ¿no? Que tú dices, wow, es demasiado peso, siento que no puedo. ¿Qué son esas cosas que tú dices, me siento que estoy estancado, siento que estoy limitado, siento como que todo se me está viniendo en contra? ¿Sabes? Es fácil para nosotros servir a Cristo por las razones equivocadas.
ya sea por los beneficios o porque sentimos algo bonito cuando estamos aquí. Qué padre que podemos experimentar la presencia de Dios aquí cada fin de semana, que es tan palpable. ¿Cuántos pueden decir la presencia de Dios en este lugar es palpable? ¿Cuántos de que entras sientes algo muy padre? Pero te voy a decir una cosa, que no porque algo esté tan padre, que sientas la presencia de Dios aquí tan padre, que a lo mejor escuches algo que dices, wow, eso se escucha súper bonito. Cristo no murió en la cruz nada más por eso. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que nosotros con valentía vayamos a predicar el evangelio. Si Cristo hubiera muerto nada más por eso, créeme que... Así que me hace pensar en lo siguiente. Yo he escuchado esta frase de que dicen el cristiano o el cristianismo light, ¿no? Y yo me he puesto a pensar en eso, en qué a lo mejor quiere decir un cristiano light. Y yo le pedí a Dios, o sea, como que enséñame qué es esto. Creo que un cristianismo light, un cristianismo ligero, es el que quiere todo sin sufrimiento. Busca los beneficios sin responsabilidades. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Considera mi vida, sigue mi ejemplo, estoy encarcelado, voy a morir por causa del evangelio. Pero a pesar de la persecución que tú puedes ver, a pesar de que me están persiguiendo, yo confío en Jesús, en Cristo, que depositó algo en mí. Y es a través que yo puedo cruzar lo que esté pasando. ¿Sabes? Pablo era el pastor de la iglesia en Éfeso, era un pastor joven. Algunos en este día, en estos tiempos dirían que era el pastor relevante, no porque traía skinny jeans, si te pregunta qué es skinny jeans, es los pantalones bien apretados, sino porque era joven. Y yo a veces, yo me pongo a pensar, no sé qué concepto tengamos en este lugar de los pastores, pero la vida de un pastor no es fácil. Y honro a mi pastor Juan Pablo, la verdad, a su familia, los honro. Ser pastor no es nada fácil. Imagínate ser un pastor joven que estás predicando y es probable que las personas que estaban en ese lugar estaban pensando, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Yo tengo callo, yo ya he pasado muchas cosas, pero ¿con qué autoridad vienes tú a hablarme a mí? ¿Sabes qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? La autoridad viene del Padre Celestial. Él depositó algo en ti. Él es fiel en guardar el depósito que existe en ti para que hables con valentía y no te avergüences del evangelio. Timoteo estaba experimentando una gran oposición a causa de su mensaje, a causa de que era un líder joven y su asociación con Pablo. ¿Qué son esas cosas, esas oposiciones que estás enfrentando, esos miedos que hoy en día tú estás enfrentando? Miedo a no encajar en un grupo social, miedo en tu trabajo que no puedes decir, hablar algo, miedo a qué dirán otros de ti. Si algo me gustaría que apuntemos en esta tarde, si puedes escribirlo en tu celular o si traes un cuaderno, qué padre que podamos escribir esto juntos y podamos aprender. Es lo siguiente: la gracia que recibimos por medio de Jesús nos permite a llegar a decir, no yo, sino Cristo. La gracia que recibimos por medio de Jesús nos permite llegar a decir, no yo, sino Cristo. Lee esas palabras y yo sé que el Espíritu de Dios está en este lugar y Él va a estar hablando. Créeme que hasta me gustaría soltar el micrófono y que Él sea, que simplemente estemos leyendo el texto, que sea su palabra la que esté obrando en nosotros. La gracia que recibimos por medio de Jesús es el combustible que nos permite que nuestras conversaciones y que nuestras acciones se tornen en un no yo, sino Cristo. Sabes, todo cristiano necesita un fundamento sólido para el servicio de Dios. Porque la realidad es que sin un fundamento sólido, viene un airecito y ¡paz! ¿Sabes qué? Decepcionado, es que no era lo que yo pensaba, te das por vencido.
En tiempos cuando el mundo te está dando la espalda, cuando tu propia familia está hablando de ti, cuando la música, cuando todo se termina aquí, se apagan las luces. Si no tienes un entendimiento de cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos y lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros, fácilmente nos vamos a desviar, fácil nos vamos a desanimar, fácil vamos a tirar la toalla. Pero el propósito de Dios en esta tarde es volver a recordarte lo que ya depositó en cada uno de nosotros y decir, ¿sabes qué? Por medio de esa gracia, de lo que yo ya deposité en ti, tú puedes decir no yo, sino Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso en esta tarde? No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. En base a lo que estábamos leyendo ahorita, y vamos así, una vez lo mencioné, ¿no? Como cuando te comes una alita, yo soy de los raros que Melina me dice que cuando me como una alita no le saco toda la carne, ¿verdad? Pero en esta tarde vamos a sacarle toda la carne a la alita. Lo que Pablo le está diciendo es, Timoteo, enciende el fuego del don de Dios que puso en ti. Ese don que te da la valentía para hablar con audacia, sin miedo, sin temor de Cristo y sufrir a causa del Evangelio. ¿Qué es lo que le dice primeramente Pablo a Timoteo? Aviva el fuego. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Aviva el fuego. ¿Sabes qué le está diciendo? Haz lo que tengas que hacer para que esto arda. Haz lo que tengas que hacer para que esto... Me acuerdo una vez que fui con unos amigos que dijeron que íbamos a hacer unas hamburguesas. Éramos puros hombres, no había nada de mujer. Entonces ya saben que hubo un detallito. Cuando llegamos, llegaron las hamburguesas, llegó el pan, llegó la carne, llegó todo, pero no llegó el carbón. Teníamos todos, entonces estábamos ahí de que cómo vamos a aprender este rollo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues unos empezaron, o sea, ya ahora que lo pienso, de que dije, pues ¿por qué no nos íbamos a la tienda a comprar el carbón? No, ahí andamos batallando, agarramos ramas y agarramos hojas y lo que nos encontráramos. Les digo que fue una experiencia inolvidable porque un amigo estaba aventándole había un pino y estaba él cortando ramas del pino y las aventaba y pues ahí, gracias a Dios, hubo fuego, ¿no? Pero cuando llegué a la casa, apestaba, no sé si a pino, no sé qué era, pero se quedó tan impregnado en mí el olor que cuando, o sea, obviamente no deberías de llegar y dormirte así, pero yo andaba tan cansado, me quedé dormido y dije, no, me tengo que bañar porque huelo bien gacho. Y número dos, después de que me bañé, todavía sentía como que ese aroma de que algo raro, ¿no? Entonces, se me hace que me impregné todo por dentro y por fuera. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo? Es aviva el fuego. Muchos de nosotros, cuando estamos ahí, si eres del norte, muchos son los que les gusta estar asando carne, ¿verdad? Todos los fines de semana. Se está apagando el fuego y sacas un cartoncito y le estás aventando así airecito para que se prenda bien acá, bien padre el fuego. Eso es lo que Dios le está diciendo. Haz lo que tengas que hacer para que se encienda, para que empiece a arder. Timoteo, ¿sabes? No necesitaba algo nuevo. Timoteo no necesitaba dones nuevos, sino el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que ya había recibido. O sea, Dios no le está diciendo aquí te va otro don, no. Le está diciendo a Timoteo, aviva el don que está en ti. Y conforme leemos la historia de Timoteo, conforme leemos primera de Timoteo, segunda de Timoteo, nos damos cuenta que Timoteo no estaba experimentando un bajón esporádico, o sea, no era uno así, uno en la vez, sino que él estaba experimentando algo continuo. Si fuera algo esporádico, a lo mejor nada más soplo y se prende todo. Pero Dios, y lo que Dios estaba tratando de hablarle a través de la vida de Pablo, es que, ¿sabes qué? Enciende lo que ya hay dentro de ti. No permitas que se apague. Haz lo que tengas que hacer en tu propia vida, en mi vida. Levántate temprano. Si dices, híjole, quiero avivar esto que Dios ya depositó en mí,
¿Sabes? Una de las maneras más prácticas de poder avivarlo, ten comunión con tu Padre. Conócelo. Esta semana en el grupo pequeño me encantó porque nada más éramos 3 personas. Y dices, un grupo pequeño acá, y gracias a Dios nada más éramos 3, pero Dios me habló tan claro en ese grupo pequeño. Y Dios me estaba recordando aún cositas. Y una de ellas que Dios estaba tratando de hablarme a mi vida es de que, wow, o sea, qué padre que tenemos muchos recursos, podcasts, predicaciones, pero ¿por qué no nos sentamos y tenemos intimidad nosotros mismos con nuestro Padre? ¿Por qué no nosotros tomamos aún más tiempo para nosotros conocerlo a través de su palabra? Queremos conocerlo, lo vamos a conocer leyendo. Y si no has leído o agarrado una Biblia, te recomiendo, empieza a leer los evangelios, cuales empieza a leer desde Mateo para que conozcas a Jesús, para que conozcas a Dios, y a través del lente de ese te vas a dar cuenta cuánto te ama el Padre. Lo que Pablo le está diciendo es, haz lo que tengas que hacer, cambia tu rutina, no mueras en el ministerio, no te enfríes, no permites que se apague el fuego. ¿Sabes que así funcionan los dones de Dios? Dios deposita algo en cada uno de nosotros, pero no, esos dones no funcionan en automático. Si tú no obedeces lo que le está diciendo en el versículo 6, si Timoteo no empieza a avivar ese fuego, pero dice, el momento que Timoteo empieza a avivar ese fuego, ese don en ti arderá. Dios hace que la llama de ese don sea dependiente de que Timoteo avive el fuego. Y la acción de que él pueda hacer avivar ese fuego depende de la gracia de Dios. En otras palabras, si no es por Dios, nada de lo que nosotros estamos haciendo. Alguien me decía antes de que empezáramos aquí a dar el mensaje, me decía, oye, ¿estás nervioso? Y yo le dije, mira, me voy a preocupar del día que yo me suba en este lugar y no esté nervioso. Porque el momento que yo me suba en este lugar y no esté nervioso, entonces ya no estoy agarrado de Dios. Yo dependo de Él para poder pararme en este lugar. Tú dependes de Dios para hacer toda actividad. Desde pararte en la mañana hasta poder dormir. Si no es porque Él da soplo de vida en ti, no podemos hacer nada. El momento que nos sentimos autosuficientes, ahí sí preocúpate. Sabes, el general Booth, desde Salvation Army, citó lo siguiente, lo voy a decir en inglés, luego lo leo una traducción en español. The tendency of the fire is to go out. Watch the fire in the altar of your heart. Y aquí el intento de traducción, lo mejor que se puede. El fuego es propenso a apagarse, así que vigila el fuego en el altar de tu corazón. Vigila el fuego en tu corazón. Como sabemos, la tendencia del fuego es apagarse y las circunstancias que nos rodean, como bien podrían asfixiarlo. Pero Pablo le está diciendo, introduce un nuevo oxígeno para que la combustión se aviva y para que podamos caminar y vivir con el poder de Dios que nos da la valentía para arrasar con todo lo que está frente de nosotros. En primer lugar, predicando el evangelio. ¿Qué son esos miedos que a veces podrían asfixiar? ¿Qué es lo que usa el enemigo? Ahí te va número 1 si lo quieres apuntar. Vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Vergüenza al pecado de tu pasado. Que tú dices, ¿sabes qué? El momento en el que tú te presentas delante de Dios, de Jesús, y le dices, Jesús, perdóname por mis pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si Él te perdonó y el enemigo te está recordando pecados que pasaron años atrás, que te dicen, tú no estás calificado para servir a Dios. Yo, ¿sabes qué? Me recuerdo a las palabras que leo en su palabra que me dicen que el momento que yo pido perdón a través de Jesucristo, mis pecados son perdonados. ¿Y sabes qué también dice la palabra de Dios? Dice que
Si tú confiesas tus pecados ante Dios, Él es fiel para perdonarte. Y también dice que si lo confiesas unos con otros, oran unos con otros, entonces serás sanado. Escuché esto y mi esposa una vez me lo dijo, que dice, muchos de nosotros hemos sido perdonados, pero no hemos sanado. Confesamos nuestros pecados unos con otros. Ahí es donde hablamos grupos pequeños. Comercial. Ahí es donde es importante estar en comunión con otras personas. Así que el momento que tú pides perdón y que el enemigo te está recordando algo del pasado, ¿sabes qué? Bye con eso. Yo confío en la palabra de Dios, no me avergüenzo. Número 2, ¿qué puede asfixiarlo? La opinión de los demás. Y esta duele mucho porque nos preocupa más lo que otros opinan de nosotros. Si publicamos algo en las redes, ¿qué opina la demás gente? Pero Dios me recuerda que Él va contra cultura, que es más importante y la opinión de Dios sobrepasa toda opinión popular. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Estás en una conversación, platicando y nada más por estar de acuerdo con todos los demás, como que te dejas llevar. Yo estaba pensando en esto y bueno, ahorita mejor me meto. Vamos a seguir con el que sigue. Ahorita les digo. La opinión de los demás. Número 3, incertidumbre. El enemigo quiere que dudes de tomar un paso. Quiere limitarte a que no tomes ese paso. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a ti en esta tarde o te ha llamado desde años atrás y está tocando en la puerta de tu corazón? O a lo mejor desde que naciste Dios está así, toque y toque en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndote a ti que hagas y que no lo has hecho por incertidumbre? Pero ¿sabes qué es lo importante? Es que cada palabra negativa siempre hay una palabra de Dios que la quita por completo. ¿Sabes qué es lo que dice Dios hacia nosotros? Que nuestra debilidad, Él es más fuerte. Cuando tú y yo somos débiles, Él es fiel para protegernos, para llevarnos a cabo, a poder hacer lo que Él nos encomendó. No dependemos de nosotros mismos. Número 4, dolor. Dolor físico, dolor emocional. Pero en tu debilidad Dios se hace más fuerte. 5, temor al fracaso contigo mismo, fracaso a los demás. Pero en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 16 al 17 nos habla desde para que la Biblia, que toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia de Dios, a fin de que el hombre sea perfecto y vaya a cumplir la obra de Dios. Enteramente preparado, no es perfecto, corrijo, enteramente preparado para toda buena obra. Y sabes que dice que Él es bueno para guardar, Él es poderoso para guardar lo que depositó en nosotros. Temor al fracaso. La siguiente parte que vemos y que leemos en 2 de Timoteo de lo que Dios le está diciendo, o Pablo le está diciendo a Timoteo, es: no te avergüences. Versículo 8 que habíamos leído dice: por lo tanto, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor Jesús. A pesar de tus debilidades, a pesar de tu timidez, vas a hablar sin avergonzarte, sin miedo, lo harás con mucha valentía. Sabes, muchas veces yo he sido, no sé si es la traducción correcta, pero una gallina en que cuando llego a una tienda, Walmart o H-E-B, bueno, yo estoy más H-E-B, me gusta mucho H-E-B, pero una vez me acuerdo de entrar a Walmart, iba caminando y sentí hablar a una persona y yo solo. Yo dije, no, se me hace que esa persona ya es de ser cristiana. Y vamos al que sigue. No, a mí se me hace que este es el que sí está en necesidad. No, todos aquí somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador. Y nosotros a veces limitamos el evangelio a solamente unas cuantas personas, porque eso es lo que nosotros pensamos, pero no. Él nos da la valentía para hablar con ese familiar que tienes años que has dicho, no, todavía no, este es el momento. Porque ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros, a causa del pecado que nos separa de Dios, pero a través de esta gracia que Jesús vino a morir por nosotros, que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados,
ese familiar, tú y yo, nos podemos acercar y podemos ser salvos. Eso es lo que Dios quiere para nuestras familias. Así que no te avergüences de lo que ya depositó en ti. Y sabes, de otra manera que me estaba acordando esta mañana de cómo no nos avergonzamos del Evangelio, y es de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él empieza a hacer un trabajo en nosotros, en nuestras vidas. Él empieza a cambiar nuestra manera de pensar, a que todas nuestras acciones vayan conectadas con Él. Que cuando tú estás, y esto lo hablo para los hombres, cuando tú estás en una conversación con amigos en el trabajo o a lo mejor en la escuela y que todos voltean a ver a una mujer de una manera sucia, tú no vas a voltear. Tú no te avergüenzas de que, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Mi vista se va a ir a Jesús en todo momento. Si tu vista está puesta en Jesús, tú no vas a actuar como los demás. Se me vienen varias cosas en esto de no te avergüenzo, pero conforme vayamos, los vamos diciendo. Este es el celo que Pablo tenía hacia Timoteo y es el mismo que en esta tarde yo creo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, que nos da la audacia, que nos da ese valor para poder predicar de Jesús y para poder estar firmes en su palabra y no titubear. El siguiente punto es: sufre a causa del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 11 al 12, ya lo habíamos leído, pero dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, ¿qué dice? Asimismo, padezco esto, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar el depósito en mí para aquel día. Sabes, aquí Pablo estaba hablando de su propia experiencia. Sabes, Timoteo, cuando tú estés hablando, vas a sufrir. Considera mi vida. No ha sido fácil, pero no me avergüenzo. Él sabía que lo iban a ejecutar. Sabes, pensando en todo esto y cómo Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión y ver todo lo que estaba pasando y decirle: no te avergüences por mí, por ser un prisionero de Dios. Eso habla muy fuerte a mi vida y debería de hablar a nuestros corazones. Porque como cristianos vamos a sufrir. Como cristianos, lo voy a decir una vez más, vamos a sufrir. Si estamos en este lugar buscando los beneficios de Dios, una ruta fácil, segura, sin problemas, sin dificultades, entonces estás en el lugar incorrecto. No es fácil porque no se trata de ti. Es lo más difícil para un cristiano poder decir: no yo, sino Cristo. Mateo capítulo 16, versículos del 25 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, si lo podemos leer todos, padrísimo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Un cristiano light omite esa parte fundamental, que ser un seguidor de Cristo implica morir a sí mismo. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Debes morir a tu yo, permitir que yo haga la obra a través de ti. Y no va a ser una ruta fácil, pero es la ruta más placentera.
Es el propósito de Dios a la vida de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él ya te tenía en sus pensamientos. Él ya había pensado en ti. Eso es el propósito de Dios. Y la última parte o penúltima parte es aférrate a la palabra. ¿Cómo fue que Timoteo recibió este don? El versículo 6 dice, por la imposición de sus manos, o sea, la imposición de las manos de Pablo. Algo similar dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos. ¿Qué estaba pasando con Pablo? ¿Qué estaba pasando con Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Mira, yo me pongo a pensar en base a lo que estamos leyendo, y si continúas leyendo todo lo que es segunda de Timoteo, es que Pablo, estaban los ancianos y estaban orando sobre Timoteo. Y ellos sabían que Dios lo había llamado para un llamado mayor de lo que él aún pensaba. Que a lo mejor él pensaba que nada más iba a ser doctor, que nada más iba a ser abogado, que simplemente iba a ser un maestro, pero a través del Espíritu Santo, a través de Dios, ellos sabían que él tenía un propósito mayor a solamente eso, a una posición en esta tierra. Dios te está llamando a ti en esta tarde, y yo sé que él está imponiendo sus manos sobre ti y te está diciendo, tu trabajo es una bendición, pero tu trabajo es un lugar de influencia donde tú vas a hablar de mí. Tu trabajo, tu escuela, tu familia, donde quiera que tú estés, hay un mayor trabajo que hacer. Sabes, en ese tiempo Pablo era el ser humano con la mayor autoridad que existía. Era un hombre que estaba, yo me pongo a pensar, imponiendo sus manos sobre él. Si yo estuviera en este lugar, yo creo que estuviera chillando a todo lo que da. Te preguntas qué es chillando, es llorando, soltando todos los mocos a lo mejor. Nada más de pensar en que Dios estaba depositando algo en mí, y que aún en medio de mi debilidad Él se iba a hacer más fuerte. Sabes, yo lo estoy viviendo. No lo hablo porque nada más sí. Aquí está mi familia para poder decirle que yo era la persona más penosa que a lo mejor existe. Yo me acuerdo cuando mis papás nos llevaban a evangelizar a las calles, y a lo mejor nunca les he confesado esta. pero era tan penoso, me daba tanta pena que no podía, era para mí difícil poder hablar con una persona, porque yo decía, en mi mente a veces pensaba de que, ay no, esta persona ya se quiere ir. Tiene que ir, a lo mejor tiene que ir a comprar algo al Oxxo, no sé, o sea, tiene que ir a comprar. Y yo en mi mente, pero ¿por qué? Pero ¿sabes qué? En algún momento Dios tuvo que hacer un trabajo en mi vida, y ese depósito, me dice Dios, empieza a avivarlo, empieza a moverlo, empieza a buscarme de día y de noche, empieza a orar, empieza a abrir tu Biblia. No me conozcas por lo que otros te cuentan de mí, conóceme porque tú mismo me estás buscando. Presta atención a las palabras de Dios. Medita en ellas, contempla esas palabras. Lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo no eran palabras simplemente que salían así de la nada, eran palabras que venían directamente del cielo, hablándole y recordándole una vez más a Timoteo, yo estoy dentro de ti y te voy a dar la capacidad para soportar el sufrimiento. Imagínate, decapitados, colgados en cruces, aventados al fuego por causa de predicar el evangelio. Hoy en día, te voy a ser muy honesto, que aquí, yo sé en muchos países es diferente, pero aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de poder salir, hablar, predicar sin temor a eso. Pero hay países en los que son completamente El siguiente punto dice, cuida lo que Dios depositó en ti. Dios te llamó desde antes que nacieras. Él había depositado sus planes en ti. Él es poderoso para guardar lo que está dentro de ti. Él no depositó algo, no dejó algo en la cuenta bancaria y se fue. Él lo depositó en Timoteo y luego después le dice,
en el versículo 13 más adelante, que dice que con la ayuda del Espíritu Santo iba a cuidar lo que había depositado en él. No lo dejó solo. Dios no te ha dejado solo. Lo que Dios te dijo años atrás, lo que Dios depositó en ti, no te ha dejado solo para que tú te la avientes. No puedes hacerlo solo, desde ahorita te digo. Necesitamos su Espíritu. Él es poderoso para guardar lo que depositó en ti. Timoteo tenía un regalo muy grande que estaba dentro de él. Y algo que me llamaba la atención cuando empezamos a leer estos versículos es que le dijo que la fe de Timoteo era, ¿cuántos recuerdan esto? La fe de Timoteo era auténtica. Dice, tu fe es auténtica. Luego dice, como la de tu madre y la de tu abuela. ¿Sabes que Timoteo sí tenía a su papá? Su papá era griego, pero él no tuvo alguien, ese mentor espiritual, o ese papá que estuviera ahí para estarle recordando una y otra vez. Estuvo ahí su mamá y estuvo ahí su abuela, que le estuvieron recordando todo lo que significaba para Dios. Y yo me pongo a pensar que a veces podemos estar nosotros y decir, es que Jairo, tú me estás hablando de algo que a lo mejor yo no tuve papás que estuvieran hablándome eso de mi vida. Timoteo no tuvo un papá que estuviera hablándole eso a su vida, pero sí tuvo una madre y una abuela. Tú tienes algún conocido, tú tienes algún familiar por el cual tú puedes estar hablando vida. Timoteo es un ejemplo de alguien que no fue influenciado por todo lo demás, sino que fue influenciado por lo que aprendía a través de su mamá, a través de su abuela, que eran entregados a Dios. Así que no subestimes lo que Dios ya te ha dado en tu casa, a tus propios hijos. No subestimes a toda tu familia que está a tu alrededor. Tú debes de hablarle vida a ellos. Sabes, me da tanto gusto, me llena el corazón enormemente ver y lo menciono en casi todas las predicaciones, pero es Dios enseñándome su amor tan grande, pero ver a mi hija de 2 años cantando y brincando y de todo. Y no es por nosotros, yo no me siento como que, yo no. Yo siempre recuerdo que todo lo que hacemos es por medio de Dios. Y yo sé que si Dios me dio su palabra, yo le voy a enseñar a ella cómo llegar hacia Jesús. Pero ella en algún momento, ella va a tener que conocerla por sí sola. Ella ahora me conoce por lo que ve en nosotros, el ejemplo que damos. Pero en un momento ella se va a enfrentar con el conocerlo personalmente. Y eso me vuela la cabeza. Yo sé que el depósito que damos a nuestros hijos va a explotar. Yo creo que si en esta tarde Dios me ha dado un micrófono para poder hablar a ustedes, compartir de la palabra, Dios va a hacer, ni me imagino lo que va a hacer a través de sus vidas si yo me enfoco en todo momento a estarle hablando de Jesús, a apuntarlos hacia Jesús, a decirles, ¿sabes qué, hija? De esta manera, mira, en la mañana te levantas, das gracias a Dios. Cuando estés comiendo, das gracias a Dios. En la noche das gracias a Dios. Abres tu Biblia y lo conoces. Yo no le voy a decir a ella, oye, ven, aquí te voy a mandar un podcast para que lo escuches, está bien vallado. Los podcasts son muy buenos, pero yo sé que lo mejor que yo puedo depositar en ella es esto. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos que ya no podemos más? Yo muchas veces me he sentido así. De hecho, para serles franco, esta semana yo volteé con mi esposa y estaba como muy cansado, ¿verdad? Dije, híjole, la verdad estoy bien cansado.
Pero me acuerdo que hay palabras que Dios ya habló a mi vida, y hay palabras que Él ya dejó aquí en este lugar para que yo me esté empapando de ellas y realmente conozca el propósito de Dios a mi vida. Pero si nosotros nunca abrimos la Biblia, nunca vamos a conocer el verdadero evangelio. Y te digo una cosa, en esta tarde yo sé que su palabra está hablando a cada uno de nosotros, pero mi mayor deseo en esta tarde es que tú que simplemente puedas cerrar tus ojos y que el mismo Espíritu de Dios esté hablando a tu corazón y a tu vida y te vuelva a decir esto y te recuerde: enciende el fuego que ya está en ti. No necesitas otro don, ya está en ti. Timoteo, enciende el fuego del don de Dios que puso en ti, ese don que te da la valentía para hablar con audacia acerca de Cristo y sufrir a causa del evangelio. Una vez más, Timoteo, enciende, aviva, intensifica, hazlo más vivo el fuego de Dios que ya puso en ti, este que te dio la valentía y te da la valentía para hablar con audacia, sin miedo, sin vergüenza, sin temores, decir de Cristo, hablar de Cristo y sufrir por causa del evangelio. Sabes que si lo llega a escuchar esta grabación, pues qué padre. Un vecino de nosotros, un día después de que se terminó el servicio, me habló y o sea, ahí en la casa, una vez que estaba trabajando, lo conocí, empezamos a platicar. Él es pastor y me dice algo. Dice: oye, Jairo, no, hombre, nada más te hablo para decirte, y nunca me había hablado en la vida, o sea, por teléfono. Y dice: nada más te hablo para decirte que el trabajo que están haciendo en Gateway, síganlo haciendo. Ahora, ¿por qué me decía esto? Dice: porque esa mañana él iba a predicar, y dice que una persona se acercó y llorando con tanto gusto, con tanta emoción, le dice: sabes que yo he estado orando por mi familia por años, nunca me han hecho caso, pero ellos llegaron a esta iglesia. En el momento que entraron, conocieron al Padre, se entregaron a Dios, ellos aún se bautizaron. ¡Qué padre eso! Entonces te quiero decir en este día, el trabajo que estamos haciendo en esta iglesia no es en vano. Lo que tú estás predicando a la persona que estás invitando no es en vano. Síguelo haciendo, sigue encendiendo el fuego, sigue buscando de Dios, sigue buscándole en la mañana, sigue leyendo tu Biblia. No te aferres a nada más que a la palabra de Dios. Qué bañado, o sea, qué padre. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta tarde que hagas? Pablo nos anima a que renovemos ese compromiso que tenemos con Dios, para que nos dé esa valentía, ya sabes, estudiando la palabra, nos da consejos útiles de cómo hacerlo, y que te mantengas arraigado a la verdad, del cual es predicar el evangelio. En esta tarde yo te quiero retar a lo siguiente en esta semana, que es un reto práctico que puedes hacer. Qué padre, podemos invitar a alguien aquí en la iglesia, podemos invitar a algún familiar, pero el reto que te quiero hacer en esta tarde va un poquito más allá que eso, y es que tú puedas compartirle a otro acerca de Jesús. Que la responsabilidad caiga sobre nosotros, y que nosotros seamos los que estamos hablando de Jesús y no esperando que la iglesia haga el trabajo. Porque el mayor ejemplo que nosotros podemos hacer es ese. Tú y yo somos portadores de Dios, de su Espíritu, y si tú y yo hablamos y predicamos y hablamos de las verdades, lo que Él ya hizo en nosotros, hablarle a alguien más del amor que tú has recibido acerca de Dios, eso trae responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Y qué padre que puedan venir a la iglesia, qué padre que puedan llegar a un grupo pequeño, pero ese es el reto de esta semana, que tú puedas compartir con alguien lo que Dios ha hecho en tu vida.
Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás para ponerte de pie. Vamos a dar un minuto para que Dios hable a nosotros. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en esta tarde? ¿Qué es ese paso que te está pidiendo que tomes? Simplemente cierra tus ojos y vamos a permitir que su Espíritu sea el que hable. Hay una persona en este lugar quiero hablar vida y decirte lo siguiente: que Él lo que depositó en ti no ha caducado. No ha caducado. Padre, gracias por tu palabra que es vida y transforma. Dios, en esta tarde pido que tú nos llenes, Padre, con tu Espíritu y que nos vuelvas a recordar una vez más lo que ya está dentro de nosotros. Padre, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que podamos tener esa accionar y poder avivar lo que tú ya depositaste en nosotros, ese poder que está en cada uno de nosotros para poder hablar sin temor, sin miedo, sin vergüenza, y aunque pasemos sufrimiento, tú eres fiel para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz. Y así, con tus ojos cerrados, si tú estás en este lugar y tú dices, ¿sabes qué? Me encanta lo que estoy viendo en este lugar, porque yo sé que hay algo diferente. Tú dices, nunca he tomado una decisión de dar un paso de poder ser salvo. Si tú nunca has dado ese paso de ser salvo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el pecado nos separa de Dios, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que podamos acercarnos a través de Él al Padre y que podamos ser perdonados y que Él sea quien salve nuestras vidas. Si tú eres esa persona en esta tarde, levanta tus manos que dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser salvo en esta tarde. Y ahí donde estás, si puedes hacer esta oración conmigo. Gracias, Padre, por ese amor eterno que tú tienes. Te pido que tú perdones mis pecados, que tú limpies mi corazón, limpies mi mente. Yo sé que todo pecado queda atrás y que tú me haces una persona nueva. Te pido que tú me ayudes a tomar los siguientes pasos para poder seguirte a ti en todo momento. Gracias por la salvación que disfruto a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén.